La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Jordi Núñez, Conchi Espejo y Fernando Guallar son el director y dos de los protagonistas de Valencianes, una película que llega a los cines este viernes, que es una manera íntima, divertida y también muy política de acercarnos a una época ciaga del País Valencià. Y digo País Valencià, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien, encantados. Buenos días. Bueno, lo primero es cómo está uno a estrenar en la misma semana que Pedro Almodóvar. ¿Cómo se siente? Bueno, un valenciano puede con todo. Bueno, o sea, para mí es como un sueño, o sea, compartir cartelera con Almodóvar, que ha sido un referente total para mí desde mi adolescencia. Tomé conciencia de que quería hacer películas cuando vi Volver en el Canal Plus de mis tíos. O sea, que ahora de repente estrenar ese mismo día. Volver, ¿pero qué edad tenía? Me ha pasado un poco lo mismo. Así como no, Volver. Soy del 91 y quizá ya el cine ya me tiraba de antes, pero Almodóvar lo descubrí con Volver y me voló la cabeza, la verdad. Y aún a día de hoy la sigo revisitando constantemente. ¿Tú sabes lo que les hace falta a los valencianos? Recuperar el orgullo, el amor propio. Algun dia faràs cançons tan boniques com esta i sonaran a la ràdio. Cada volta que veig això de les xiquetes me'n recorde de Valeria. Per què? Elles no la ven de ruta. Hay que ser prácticos, digo yo, que ya nos toca ganar las autonómicas, ¿no? Per què no m'havies ensenyat aquesta maqueta? Però tu saps el que tens ací, tia? Tu deixa que Alfonso siga el portaveu. La gent l'escolta. Tot anirà bé. Hay que andarse con pies de plomo. Ahora viene cualquiera, te coloca un magnetófono, una grabadora y te jode la vida. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para Valenciana, para esta película, tú ves la obra de Jordi Casanovas y ¿qué piensas en ese momento? Porque piensas, aquí hay buen material para hacer. Sí, pues ahí estaba preparando mi primera película todavía. No estábamos ni en preproducción, pero de pronto vi la obra y hubo algo que me resonó muy fuerte porque tenía una mirada muy brillante y muy fresca sobre una época reciente de Valencia y aportaba una perspectiva nueva que le daba como una luz que revelaba cosas que yo no había visto contadas de esa manera. Entonces, y aparte había tres personajes protagonistas que me parecían un terreno súper fértil para contar aquello que me emociona y que me interesa como cineasta. Entonces le dije a mi productor y fuimos a por ella y la verdad que Jordi fue un encanto y un amor. Vamos a incorporar primero a ese trasunto del molt honorable Eduardo Zaplana, aunque nunca se dice el nombre de Zaplana, pero es obvio, es un político que gana una moción de censura en el Ayuntamiento de Benidorm, que construye un parque temático, que luego llega a Valencia upado, que tiene, que es guapete también, vamos a decir también lo bueno. Estilos diferentes, pero sí. Estilos diferentes de guapura, es cierto. Tú eres muchísimo más guapo, Fernando, por supuesto, y más majo y más bueno. Pero ¿en qué momento cuando te proponen tienes que hacer este político y cómo te lo has pasado haciendo también a este tipo? A mí lo que me pasa con este tipo es que es el personaje más alejado de mí que he hecho hasta ahora. Y joder, yo tengo que decir que más allá de haber sido un reto brutal, es que fue una diversión total. Desde el primer momento en el que empezamos a ensayar con Jordi y con Conchi, era como, qué bien nos lo estamos pasando. Y además, es verdad que en los ensayos recuerdo ahí como muchísimo espacio para la improvisación, para encontrar estas cosas que eran casi satíricas, ¿no? De esa manera de, no solo de hacer política, sino de entender el mundo casi, y las jerarquías que se formaban. Pero es verdad que después rodando a veces me da un poco de pudor. A veces esto de no juzgues al personaje. Bueno, vale, no lo juzgues cuando estás actuando, pero cuando ya estás fuera, el juicio en ese caso era inevitable, ¿no? Porque yo mismo me sentía un total extraño y casi como que... Además, para más Inri, este personaje, como tantísimos políticos,
actúan constantemente. O sea, lo que están haciendo casi es un personaje que está actuando para, bueno, pues en esa convención social en la que se encuentra y como tiene que agradar a todo el mundo y tal, son auténticos algunos, bueno, aparte de que en este caso es un narcisista patológico, pero evidentemente se adaptan muy bien al medio y sí, era la sensación como de estoy actuando a un tipo que está actuando constantemente. Sí, en un código hiperbólico de los 90, claro, el galán de los 90 campechano. O sea. Recuerdo que no paraba de pedirme disculpas todo el rato. Como Conchi. Sí, había alguna secuencia que era muy misógina de repente, o había unas conductas que sí que era inevitable que en algún momento dijeras, me siento raro, como hacía ahí, como soltaba un poquito al cortar. Claro, porque decía que yo me acuerdo en el Cinema Jove, donde la película tuvo el primer estreno, que Jordi decía, bueno, era una mezcla también entre Zaplana, entre Francisco. Sí, yo pensaba también en Bertín Osborne, de pronto, el rey emérito, había como toda una serie de galanes. Only Murderers in the Building. Y claro, con todo ese imaginario, los ensayos es que fueron súper chulos porque fue un proceso de revelación conjunta en el que íbamos encontrando cosas que de pronto era como, wow, esa socarronería, ¿no? Tan bestia, que además es verdad, y yo lo digo siempre, y soy un pesado, pero es que hay que ensayar, porque es que en los procesos de ensayo salen un montón de cosas y además tenemos un director como Jordi que te escucha, que te deja como ese lado más lúdico. Aparecían muchas cosas que eran divertidísimas. Y luego que vas a jugar, o sea, cuando te estás rodando ya lo has practicado tantas veces, sabes por dónde ir, vas a jugar. Sí. ¿Y para ti cómo fue el proceso? Porque también está inspirado en la mujer que aupó mediáticamente a Zaplana, pero claro, es que verlo, una chica tan joven, ambiciosa, pero a la vez en un sitio donde se la podían comer en cualquier momento, con una gestualidad, una manera de caminar muy particular, ese carnado, es que lo tiene todo. Sí, yo el personaje lo trabajé a nivel de iconicidad, o sea, yo siempre yo las mujeres no me pueden gustar más como todo, realmente admiro todas las mujeres valencianas, las señoras, cómo se menean, qué cosas hacen, los peinados, los looks de estas señoras que ves caminando por Valencia con traje chaqueta para ir a comprar. Yo esta cosa siempre la he admirado y claro, poder interpretar a esto era como, pues lo trabajé mucho a nivel corporal, sobre todo, y luego dejándome también sin juzgar lo que viene siendo, pues eso, todas las cosas maravillosas que ha escrito entre Jordi Casanovas y Jordi Núñez, y estoy, vamos, encantada de que me hayan dejado hacer eso, porque realmente es un personaje que no se parece nada a mí. O sea, el look tú me ves y dices, ¿qué onda? Porque esta niña está haciendo esto. Pero claro, luego a mí me cortaron el pelo. Yo tenía el pelo por aquí detrás, o sea, por aquí, por el culo. Y literalmente luego no es solo que me lo cortaron, sino que me lo alzaron. O sea, de repente gané 10 centímetros para arriba. Pero fue chulísimo. De hecho, es gracioso porque habíamos tenido un par de muestras o de festivales en los que después hay gente que no nos reconoce. Que nos ha pasado como, uy, pero tú eres esta, uy, pero tú eres el Politic. Y de repente dices, claro, es que es verdad que había ahí una transformación bastante heavy. Sí. Es muy guay la relación de poder que se establece entre ellos dos, porque hay uno como lo que comentabas, de que ella al final es una mujer moviéndose en un mundo de hombres, pero conforme ella va adquiriendo poder, hablábamos que Encarna como que era un tiburón profesional y una inepta emocional al mismo tiempo. Total. No había tenido un desarrollo afectivo, entonces todo su afecto se vertebraba a través del trabajo y de la validación de Ricardo. Y conseguir un espacio en un mundo que realmente las referencias que hay eran masculinas en ese momento. Y por eso ese tratar también de arreglarse tanto y de ponerse... tiene que ver con eso, con tomadme en serio, aceptadme, yo también soy válida, y ese sobreesfuerzo también es muy gracioso, porque es esas horas que se si se pasaban las mujeres delante del tocador era simplemente por ser... Sí, total. Pero a mí lo que me gusta mucho es que conforme ella va adquiriendo poder, cada vez se da más permiso a su propio deseo. Entonces a él le incomoda y para él
el personaje de Ricardo llega a un punto que no sabe cómo gestionar a Encarna, porque trata de evitar la intimidad con ella porque Encarna se sabe la reina del cotarro, y hay una cosa como muy chula y a la vez está sometida a Ricardo, entonces hay como un juego de interdependencias muy interesante. Y muy perverso también, creo. Sí. O sea, a mí hay un par de secuencias en las que ahora recuerdo de realmente una manipulación absoluta por parte de Ricardo sobre Encarna, aun conociendo que ya ha traspasado esa frontera y ella ya siente algo por él, más allá de la admiración incluso. Y él eso lo recoge y lo usa. La manipula. De hecho, queda un poco en el aire para el espectador decidir si en alguna de las elipsis ha llegado a ocurrir algo, porque quién sabe lo que pasó en Rusia. Claro. ¿Qué pasó en Rusia? Madre mía. Bueno, y es cierto que la película cuenta esa época a través de la relación de tres amigas que estudiaron juntas periodismo, porque aparte de ser un retrato político, sobre todo es un retrato, yo creo que de los medios de comunicación, de los tres niveles del periodismo. ¿Por qué crees que la historia de amistad de tres mujeres que en ese momento están comiéndose el mundo o salen a comerse el mundo puede contar o puede enlazar a contar pues lo que fue la Valencia de esos años? Bueno, yo creo que en ese momento de España y de Valencia se recoge como una alegoría perfecta de lo que es el paso a la edad adulta, las promesas que no se cumplen, la resaca de la felicidad del todo está por venir, cuando llegas como ¿y ahora qué? O sea, entonces creo que en ese momento después de los Juegos Olímpicos, con esa ruta del bacalao en decadencia, que había dejado de ser un espacio seguro para un personaje como Valeria, que empieza la película con un intento de violación, hay como una cosa de que se convierte en una tierra quemada, que es que está también representado en los ciclos de los campos y que tiene un renacer también con los mismos ciclos de los campos. Entonces habla también a nivel íntimo de lo que les pasa a ellas y de su recorrido vital, y a la vez está hablando de una historia global y colectiva, de un contexto. Y al final también habla de la corrupción de los medios de comunicación, de que no es que sin los medios no podría haber políticos corruptos, no es eso, pero la complicidad o la connivencia que al final crea un ecosistema que se ve muy bien en la película, ¿no? Para mí era muy interesante que fueran las tres periodistas, porque al final a los periodistas se les presupone una conciencia crítica, un compromiso, falso. Aquí estamos. A ver, hay de todo, pero es un espacio que como dices, se presta mucho a la connivencia con el poder, a de repente como tener incluso un dominio del relato que no sirve a los intereses de los ciudadanos, sino que muchas veces sirve a los intereses de otro tipo. Sí. No, claro, el retrato de Canal Nou de esa época, que además se iba viendo, se iba barruntando, pero luego se descubrió al final, ¿no? De hecho, corría esto nunca supe si era cierto o no, pero corría hasta el rumor de cómo se tenía que retratar a Zaplana, porque cuál era el perfil bueno. Esto era una cosa que hasta llegaba a Elda, o sea, fíjate. Hay ¿no? cosas que no están en la película, no han llegado, pero en la obra parecía que los discursos los tenían que escribir a media página, porque si no tenía que bajar y le salía papada. Entonces, qué barbaridad. Ríete de la sustancia. Sí. Y volviendo a Canal Nou, que lo comentábamos antes fuera de antena, también, claro, es el retrato de esos concursos infantiles, que vosotros hacéis hasta una canción ad hoc para esa parte, de lo que fue, lo que fue la infancia para muchos, ¿no? Con María Bradelo. Yo creo que tú también llegaste a conocer, llegaste a sufrir. No hemos salido tan mal, he de decir, o sea que bueno. ¿Cómo ha sido también recrear toda esa parte? Pues a ver, la película tiene un presupuesto que luce increíble, pero que era humilde, entonces el fasto de Canal Nou de esos años tampoco no podíamos, entonces al final queda como una tele más conceptual, y en esa transmutación de María Bradelo, como es una película que trata sobre el miedo y demás, y no podíamos reproducir Babala exactamente, pues creamos una especie de Elvira a la valenciana, que habla valenciano churro y que tiene de mascota un murciélago, que también pues, nos remite al miedo y al mismo tiempo al escudo de la ciudad. Valencia.
Entonces, pues creo que es como... Aunque es que es muy reconocible. Sí, yo recuerdo ver ese capítulo en la tele. O sea, el que estaba... Vídeo, sí. El que estaban, sí, que con la música... bailando máquina. Bailando máquina, que yo recuerdo como decir... Luego pensar, como, claro, normal que los valencianos seamos así. Ya. Después... Algo ha quedado. Claro, eran niños viendo máquina y haciendo... chulísimo. Algo queda. Sí. Lo que pasa es que en verdad, o sea, es muy cómico, pero porque evidentemente la realidad y el drama al final muchas veces son cómicos, Sí. pero es una cosa como mega dramática. O sea, lo que tiene esta película también que es muy interesante es como te ríes muchas veces, pero si das un paso más, ostras, estás muy al límite de cabrearte. Y yo sí que creo que es una película como, y esto parece un poco político diciéndolo, ¿no? Pero es verdad que es para todos los valencianos, ¿no? Esto es como cuando sale un político y voy a representar a otro. No, pero esto en este caso es verdad. Hay acusaciones de que sea una película más partidista, además, simplemente está contando una etapa de la historia de Valencia que se tenía que contar y que yo creo que para cualquier valenciano que vaya a verla va a reconocer muchas cosas, más allá de sea de una ideología y de otra que no tiene absolutamente nada que ver, pero yo creo que al principio se conectará mucho con la comedia, con la vis cómica que tiene, que despierta, pero luego realmente de lo que trata es indignante en muchísimos sentidos. Yo creo que en las tres historias capitaneadas por las tres protagonistas a mí me genera mucha indignación, incluso a veces hasta un poco de vergüenza ajena. O sea, yo la película la veo muchas veces como con una reticencia, ¿no? Como que me noto que me tiro para atrás porque digo, es que esto es ficción, pero la realidad realmente la superaba. No, esto lo vivimos. Y luego os perdisteis el canta-canta, que fue la segunda parte. Está mencionado en la... Esto fue también muy heavy. Sí. Y al hilo de, mencionaba Guayar, lo de, que puede haber acusaciones de partidista, habéis hecho una promo maravillosa cogiendo todas las críticas. Eso es una maravilla. Claro, a mí me encantó cuando el jefe de comunicación publicó, me llegó la notificación en Instagram en el curro a las 8 de la tarde y dije, me veo, ya han cobrado su jugosa y millonaria subvención y las películas no se va a estrenar ni en cines. Y yo, bueno, pues mira, se estrenan en cines y yo estoy aquí trabajando por la tarde. O sea, ¿dónde está mi millonaria subvención? ¿Dónde está mi subvención? Sí. La quiero. Pedro, llámanos. Pero y en lo que comentabais, la intención es que sea una película que deje espacio para la reflexión y para el disfrute. O sea, quiero decir, creo que es una película que se moja, pero al mismo tiempo que deja espacio para que el espectador tome sus propias conclusiones y se le revelen cosas de sí mismo y resuene de una manera distinta. No te dice exactamente cómo tienes que tomarte ese final, qué va a pasar después, qué tienen que hacer, qué han hecho bien o qué han hecho mal, sino que te expone una serie de cosas y que intenta estar del lado de la belleza dentro de ese relato que es muy oscuro y buscar como algo de luz dentro de él también. Y hablaba Fernando de las sensaciones que puede tener el público cuando ve la película. No sé si ha sido lo más difícil encontrar el tono, ese tono entre que empieza, que dices es sátira, farsa, pero tan real, pero luego dramáticamente hay historias mucho más profundas o más dramáticas. ¿Cómo ha sido ese? Creo que es muy valenciano ese tono en el que se mezcla todo absolutamente. Tiene algo como muy de fallero también, como muy sainete. Y a la vez creo que la vida es así también. En la vida confluyen la comedia y la tragedia y a veces van de la mano porque algo que de repente, una situación que te genera un shock y demás, de repente cuando la piensas con cierta distancia te ríes porque dices, madre mía, ¿cómo me pasó aquello? ¿Cómo hice esto? Y en ese momento en el que vives es un drama. Entonces hay distintos niveles en los que te puedes posicionar viendo la peli y hay distintas historias, algunas te resonarán más, otras menos, pero creo que en todas hay comedia y hay tragedia. Hay una cosa, y es que en las tres historias, antes lo comentabas, ¿no? En las tres historias hay una perspectiva de género. A las tres mujeres les pasan muchas cosas que les han pasado a muchísimas mujeres dentro de una cadena de televisión, yendo de fiesta, o en su día a día o en el entorno de la pareja. No sé cómo ha sido investigar todo aquello, donde también está los crímenes de Alcácer, que también se han leído con los años desde una perspectiva de género, que ha sido importante, ¿no? 100%. No sé cómo
cómo ha sido también adentraros en esa parte que yo creo que también conecta aquel momento con una revisión feminista que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí lo es. Yo creo que justo con los crímenes de Alcácer y con las tres representa muy bien lo que fue el miedo en la sociedad valenciana en ese momento, para las mujeres sobre todo, porque había una cosa del juicio constante a pues cómo vas vestida, cómo sales a la calle, lo que te pasa, y la prensa tuvo que ver con eso también, con el miedo que sentían las mujeres, tanto... Y en los tres personajes se ve como muy claro. Yo creo que fue muy bonito en los ensayos. Pues bueno, yo traía mis propuestas y demás, pero luego también eso es que al final un ensayo es un proceso de revelación conjunta. Entonces, ensayando con Ángela y con Pepa, la que hace de su madre, de pronto hablábamos de la escena en la que intentan abusar de ella al principio de la peli en el coche, y de pronto Pepa se abrió y nos contó experiencias de juventud que le habían pasado subiéndose a coches haciendo autostop. Y de pronto fue como, wow, o sea, pues gracias Pepa por compartir todo esto, pero que y claro, te lo contaba y diciendo, bueno, pues estaba dentro de la normalidad, en plan de, pues tú te salías del coche como podías y seguías, y ni te planteabas cómo denunciar, ni que esto era... Bueno, hay una frase muy elocuente de la situación que dice el personaje de Conchi, que esas cosas no se denuncian. Total, que eso creo que por lo menos es lo que a día de hoy ha cambiado. Sí. Que es que esas cosas ya sí se denuncian. Sí. Queda mucho por cambiar, pero eso por lo menos ya pero lo de pronto tenemos. Se lee como comedia, porque de pronto ves a un personaje que está diciendo, madre mía, ¿qué va a hacer? ¿Denunciar? ¡Qué vergüenza! O sea, total, ¿quién la va a creer? Sí. ¿Quién la va a creer? Sí, se va a poner en ridículo, pero es que ese, por ejemplo, es el miedo del que hablaba. Tanto miedo a salir a la calle vestida de una manera, o tanto a denunciar, o incluso miedo a pues que no te tomen en serio en la profesión de tal manera. Había miedo en todas las mujeres. Lo que pasa es que también yo creo que tenemos que intentar entender que eso sigue pasando. Sí. Está muy bien esa revisión feminista de la que habláis, evidentemente, por Dios, que cuántos recursos y cuánto aprendizaje nos da, pero si tú paras a ver un momento esta radiografía de Valencia de los 90, te das cuenta de que muchísimos patrones siguen muy instalados. Es verdad que bueno, que por ejemplo nosotros nos movemos en una serie de círculos en los que pensamos que a lo mejor se ha vencido muchas cosas, pero la manipulación mediática sigue al pie de la letra, es constante la manipulación en los periódicos, en estas fake news que son asquerosas y que contribuyen completamente a debilitar la democracia día sí, día también, y luego en la postura de la mujer sigue habiendo muchísimo abuso de poder, hay abuso de poder en nuestra industria, en cualquiera de las industrias, y bueno, lo que hace este tipo de películas es visibilizarlo para que tú sepas que hay una opción de denunciar y que hay una opción de tomarse, de realmente ser muy valiente. Me viene a la cabeza ahora lo de Giselle Pelicot, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que es valentía y generosidad. Y esto es que no paremos de hablar de esto por mucho que digan que el feminismo cansa ya y demás, ¿no? De seguir. Sí. Yo tenía mucho en mente a Nevenka. No he visto ya la peli de Iciar y me ha encantado, pero había visto en ese momento el documental y me parecía como de, joder, vaya tía más chula, o sea, qué valiente, qué épica en lo que hizo, y menudo viaje de la A a la Z para poder deconstruir todo ese sistema de creencias y darte cuenta de que, sabes, que hay algo como que viene de dentro, de saber lo que está bien y demás, que creo que la peli va un poco de eso, de tres personajes que se ven arrastrados por una corriente y un sistema que las niega, que las oprime, que no las deja, y vemos cómo cada una de ellas reacciona a ese sistema, y hay como un catálogo de formas de verlo, y hay algunas que se quedan y que claudican ante eso, y tampoco quería juzgarlas. De hecho, hay un momento muy bonito para mí, la despedida con tu prima, que la escribimos ensayando la peli, pero no estaba esa escena. ¿Verdad? Pero fue como, creo que esto puede ser muy elocuente, ¿sabes? Total. Y solo con una mirada es como que os decís muchas cosas. Y entiendes perfectamente por qué la otra se queda y por qué tú te vas. Sí, la entiendes, duele, pero piensas, ¿qué hubiera hecho yo? Tal vez lo mismo.
¿no? Me hubiera quedado si hubiera estado en su... Y hay una... La responsabilidad no en la víctima, ¿no? Claro. Sino en quién hace la agresión, ¿no? En la situación, que creo que eso también nos ha faltado mucho. Sí, total. Por eso creo que es muy importante, películas así como Valenciana abre a las preguntas. Totalmente, y no todo el mundo está acostumbrado a hacerse tanta pregunta. Y yo creo que es una película perfecta para que la gente que no suele, como hacerse preguntas de lo que pasó, de lo que pasará, de lo que está pasando. ¿De qué harías en esa situación? O sea, de hecho, para mí el final de la peli, hay un cambio en la peli, Encarna en la obra se suicidaba, pero yo quería que sobreviviese y que tuviese como algún mecanismo que le permitiese... Bueno, he hecho un poco de spoiler, pero no pasa nada. Los spoilers no importan. Lo importante es vivir el proceso de la película. Sí. Eso nos da posibilidades, porque ahora queremos un spin-off de las cintas de Conchi. Ya ves, a lo Bárbara Rey. Total, por favor. Bárbara Rey la tuve muy en cuenta también. El documental suyo me encantó, la verdad. Y como qué bien cuenta, qué bien sugiere las historias. Es verdad. Más que sugerir. Pero lo de las cintas de Encarna y las cintas de Bárbara, y hay que hacer algo de marketing por ahí, se nos ha pasado. Pero... Estáis a tiempo. Estamos a tiempo, venga. Claro, es que... Pero eso, lo que quería decir, que quería como que el espectador tuviese el espacio para decir, bueno, ¿y qué va a hacer Encarna ahora? Entonces, como una llamada un poco en plan de Encarnas del mundo, sacad las cintas, no estáis solas. O sea, por favor. Justo iba a decir eso, que yo actúe en la mayoría de la película pensando en eso, pensando en cuántas mujeres tendrán información que no sacaron en su momento por miedo, que podrían sacar ahora y desmantelar un poquito lo que viene siendo el pasado español. A ver si Bárbara fue la semana pasada a ver Valenciana algún imaginas? paso, y por eso ha salido todo esto. Jordi, cuidado. A ver a quién invitas a ver la película. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. También es muy elocuente cómo se utiliza el valenciano, quién habla valenciano y quién no, porque el molto honorable, igual que el actual presidente, el valenciano no lo manejaba mucho. No. Bueno, no solo no lo maneja, sino que directamente se ríe de, ¿no? Y todo el rato hace como una... Y ahora mismo está regalando, ¿no? Títulos. Claro, con lo que me costó a mí sacármelo y ahora lo regala. Se regaló. Total. Ay, Dios mío. En fin, pero bueno, sí que ahí es un reflejo de dinámicas de poder y de cómo, por ejemplo, el personaje de Encarna tiene que esconderse a sí misma ante Ricardo y mostrar una cara que no es la suya. Esa es la realidad de Valencia, conviven perfectamente ambos idiomas. Yo en mi propia casa hablo castellano y valenciano en la misma mesa cenando y se contesta cada uno como puede y está todo bien. Pues sí, y algunos nos sacamos el título y sin problema, no pasa nada. Se puede. Literal. Y aquí estoy. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Igualmente. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.